Y bueno, ahora José Ignacio, presentás al próximo disertante. Sí, buenazo, muchísimas gracias. Nos quedan 2 presentaciones para terminar la jornada. Un poco movilizado por este último rato que tuvimos y por lo que fue el reconocimiento a tanto esfuerzo y a tanto cariño puesto durante tanto tiempo. Me parece que está genial que nos haya quedado un rato en el programa para poder hacerlo en presencia de todos. Habitualmente hacemos este tipo de cosas al final de todo, cuando los que quedamos son los que queremos reconocernos. Y está bueno haberlo podido hacer en esta nueva modalidad y poder compartir con todos ustedes ese rato. Bueno, quedan 2 presentaciones, como les decían. La próxima está a cargo de Darío Colombato, a quien invito a que pase al frente. Es ingeniero agrónomo por la Universidad de Buenos Aires, tiene un doctorado en la Universidad de Reading en Inglaterra, un postdoctorado en Alberta, Canadá. Es profesor titular de bovinos para carne de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador del CONICET, fue presidente de la Asociación Argentina de Producción Animal, consultor internacional en alimentación para ganado de carne, productor agropecuario en Entre Ríos y Provincia de Buenos Aires. Y como dato simpático, si me permitís, muy activo en redes. Voy a parafrasear a un colega, muy picante en redes también. Así que, como les sugerí con los presentadores que estuvieron antes, aprovecho también, sigámoslo a Darío en redes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Un gusto enorme poder estar justo en este evento, en el 20º taller y haber podido participar no solo de la cena de anoche, sino de todo este evento. Recién hacía justamente un posteo en Twitter, es verdad, así a veces la tanada me salta un poquito demasiado. Aprovecho de hacer la primera queja gremial, tendrían que habernos puesto un taburete a Seba y a mí, porque por suerte la cámara está enfocándonos de arriba, si no, ustedes me ven tipo un cocodrilito, ¿no?, en el agua. Decía... Y para los alumnos que estaban hoy, creo que se han ido, estaban todos justo allá atrás, la necesidad, lo que me enseñó esta mañana y esta charla de recién de la tarde, la necesidad imperiosa de continuar formándose a lo largo de toda la vida profesional. Porque uno muchas veces pensamos que el doctorado es el fin de la vida, cuando en realidad es el principio de un proceso de entrenamiento y a partir de ahí pensás que sabés algo. Cuando venía yo pensaba que traía algunas cosas claras, digo, después de las presentaciones de la mañana me llevo un montonazo de preguntas nuevas y de cosas que ayer en el viaje de auto conversábamos con Sebastián, que realmente es fantástica la interacción que se logra. Además, yo soy hijo por padre y madre veterinarios, pero soy agrónomo, o sea, considéreme un portador sano del gen ese. Y la interacción que se logra entre los veterinarios, los agrónomos, los biólogos y los cientistas de datos, porque recién lo que les dijeron a los gritos es que necesitan cientistas de datos para analizar toda esa cantidad infernal de información que se está generando. Eso es fantástico y realmente desde el otro lado del charco la sana envidia por todo esto. Bueno, ¿qué pensamos que sabemos? Yo me acabo de dar cuenta que no sé nada de esto a partir de la tarde o de la sección de la mañana. Nosotros pensamos que teníamos atado un poquito esto de la eficiencia reproductiva en cría, pensando en el intervalo posparto, esto del anestro que hablaba Graciela hoy, de la llegada a la pubertad lo más rápido posible, que también estuvimos viendo algunos de los aspectos que lo influían, más volcado, como decía Sebastián hoy, a la parte del macho, poquito menos a la hembra, pero vieron, las mujeres son bastante mejores que nosotros, porque nosotros nos preñamos más, pero perdemos más embrioncitos machos, mientras que la hembra aparentemente sobrevive, y es así porque si no la especie se va al tacho. O sea que está bueno también conocer eso a partir de las presentaciones de hoy, y la tasa de concepción como uno de las 3 patas de la eficiencia reproductiva. Eso me parece que por lo menos tenemos un acuerdo en que son factores que están afectando esta eficiencia reproductiva en la cría. Y después las premisas, ¿sí?, que son distintas de acuerdo al chip de la zona donde uno trabaja. Veníamos conversando con Sebastián. Nosotros en la Cuenca del Salado, una zona donde suelo trabajar también, tenemos
bien seguro que una vaca puede parir con un estado corporal 4 en la escala 1-9, pero con poquitito y aún en balance energético negativo la preñamos. ¿Sí? Con herramientas artificiales, llamémosle artificial a un dispositivo, lo que fuere, o con mostrarle pasto del otro lado del alambrado y probablemente la preñemos. Mientras que en el norte, cuando trabajo en Salta, o trabajo en Santiago del Estero, o mismo en Paraguay o aquí en algunas partes de Uruguay, ya necesitamos umbrales más seguros de condición corporal y más altos si estamos hablando en biotipos cebuinos que si estás hablando en biotipos taurinos, ¿no? Entonces, también estas premisas que pensamos que teníamos muy claras, tenemos que irlas modificando de acuerdo al lugar donde estás trabajando. ¿Sí? Porque no es lo mismo la escala corporal 4 como umbral, que yo es la que utilizo en Cuenca del Salado, a una en cebuinos que probablemente tengas que hablar de 4,5, 4,75 o hasta 5. ¿Sí? Umbral seguro, me encantó. Lo asociaría con alarmas tempranas, algo que en los productores solemos olvidarnos, es decir, cuáles son a lo largo del año los mojones del año que me indican lo más rápidamente posible que vas a tener un problema. ¿Sí? Ese modelo productivo o predictivo, perdón, ¿cuándo tenemos que tener? 2 meses antes del parto. Porque 2 meses antes del parto vos ya estás definiendo esta duración del anestro posterior. ¿Sí? Entonces, ese punto de definir a lo largo del año cuáles son los mojones importantes para el sistema, de forma tal de tener alarmas tempranas que nos generen una decisión, aunque esa decisión sea, no hacemos nada, pero sabes cuánto te cuesta. ¿Sí? Por lo menos le pusiste costo a la decisión de no hacer nada. Y ya es importante porque es otra de las decisiones posibles, ¿no? El estatus nutricional, ¿sí? O condición corporal al momento del servicio determina tasa de fertilidad de celos. En eso estamos de acuerdo, y esto cuando vemos bibliografía internacional, esto es escala del 1 al 5 en lo que es preparto. Sí tenemos una reducción en el anestro. Hoy Graciela nos ilustró con todos los datos que ellos han generado, inclusive también de bibliografía internacional. Cuando tenemos el plano de alimentación posparto, bajo, alto, ya no cambiaste esa duración del anestro. Entonces es bien clarito, de acuerdo a lo que ya sabemos, estos efectos. Y hoy lo había mostrado Santiago en forma de cuadro, yo lo pongo en forma de figura, lo que son la cantidad de celos, ¿sí? Postpuberales y la tasa de concepción que nosotros podemos lograr. Por eso también este concepto que fue repetido varias veces, como qué importante que es llegar a la edad de la pubertad, no tal vez por la edad de la pubertad en sí, sino por la cantidad de celos que tenés antes de colocar esa hembra en servicio. Fundamental para el entore de 15 meses. ¿Sí? Donde voy a hablar 2 minutitos nomás después de entore de 15 meses y los desafíos que uno debería tener resueltos antes de definirse por el 15 meses. Son desafíos de vacas más adultas los que tenemos que tener, y a eso me voy a ir en un segundito. ¿Qué podía agregar yo? Realmente es poquito después de todo el cúmulo de información que ustedes pusieron. Lo que pensé de esto cuando trabajamos en la charla con Graciela, bueno, a ver, ¿y qué tópicos desde esa... Hoy yo tengo una suerte de dicotomía, no es dicotomía, es una integración, o sea, trabajo en academia, pero tengo una actividad con profesionales y con productores, y cuáles son de todas estas cosas que la academia nos va generando y nos va entregando, cuáles son las que uno piensa que tendrían que ser realmente jerarquizadas o prioritarias dentro de los manejos, ya sea profesionales o de productores. Entonces, me puse a pensar en la nutrición en el predestete, tanto de machos como de hembras. Hoy Chuni nos habló de la evaluación de los toros y pone en relieve también que hay algunos porcentajes que son muy pequeños de deficiencias, ¿sí? Pero ¿dónde están esas deficiencias o cuándo es importante la nutrición del toro? Que es un porcentaje pequeñito en el rodeo, ¿sí? Pero puede ser fundamental a la hora de asegurar los resultados. La alimentación de las vaquillas y efectos a largo plazo, algo también se mencionó y es muy importante, me parece, tener en claro ese tipo de ensayos por lo que tardan, pero sobre todo por los indicadores. Ahí lo miro a Guillermo decir, y ya más allá de los porcentajes tenemos que pensar por lo que nos pagan.
¿sí? A mí me pagan por kilo de ternero, entonces yo puedo tener 90% preñez y salir a la veterinaria con una banderita que soy el campeón del porcentaje de preñez, pero vender menos kilos al destete y yo soy criador y cobro por kilos de ternero y no por porcentajes y resulta que entonces gano menos plata que el que tiene menos porcentaje. Lo mismo pasa, y este no es el ámbito, con el rendimiento de carcasa. Porcentaje de rendimiento, pero resulta que los ayuné 24 horas a los novillos antes de llevarlo al frigorífico. Capo, tenés el 60% de rendimiento, pero tenés 4 kilos menos de carcasa. ¿Por qué te pagan a vos? ¿Por el porcentaje o por los kilos de carcasa? ¿Sí? Entonces, empezar a pensar también los indicadores en función de la billulla, ¿no? ¿Por qué nos pagan a nosotros para poder trabajar? Y la nutrición post-inseminación artificial, que es una sola diapositiva y no lo jorobo más con eso, pero me parece que es un tema que cometimos un montón de errores nosotros y una vez que vimos la bibliografía estaba la respuesta ahí a la mano. Uno de los grandes ejemplos de agarrar los libros que no muerden, porque estaba ahí la información. Estos son datos uruguayos, no sé si Gugeri es he o she, no sé qué, ¿she? Muy bien. Entonces la doctora Gugeri, hoy también Santiago lo presentó, esto del creep feeding, ¿sí? Como parte de la nutrición predestete, es una herramienta, no es una receta. Ahora, nos pasa muchísimo a nosotros en Cuenca del Salado, en Sudoeste, provincia de Buenos Aires, en donde venimos súper bien hasta diciembre, ¿sí? Con entores de octubre, noviembre, diciembre, o alguno de noviembre, diciembre, enero. En diciembre no llueve en la última quincena y en enero el pasto está crocante. ¿Sí? Tenemos disponibilidad, la vaca no va a perder estado, pero el ternero probablemente en lugar de ganar 1 kilo por día, como sería su potencial, pongamos 900 gramos si quieren, le puse el IVA, gana 300. Entre 300 y 900 gramos y 600 gramos por día son 18 kilos por mes, lucro cesante se llama eso. ¿Sí? Y nadie se enteró, porque apenas lo ve un poquito más peludito el 1 de febrero, pero pasaste enero sin ganar plata. ¿Sí? Dejando un lucro cesante bien importante. Ahí es donde el CRIP puede funcionar con una herramienta predictiva para algunas zonas nuestras, como sería cuánto llovió la última quincena. Si no llueve en la última quincena de diciembre, vos sabés que el pasto en enero va a estar crocante, porque aún si lloviera el 1 de enero, vos no vas a ver crecer pasto verde, porque el mismo calor te va a quemar las oleadas de nacimiento, que tampoco son de especies superproductivas, no va a crecer un ryegrass el 5 de enero. ¿Sí? Entonces, tomar en cuenta esto y tomar en cuenta también que, si bien no es un mito que se derribó, el creep feeding no tiene, por los datos de Gugeri y los datos que voy a mostrar ahora de la doctora Viñoles, no tiene un efecto negativo en el largo plazo. Antes pensábamos mucho en la hembra, sobre todo, que podíamos tener un efecto negativo y esa evidencia es como que ha quedado un poquito más debilitada. Probablemente porque antes engordábamos el ternero, la ternera en este caso, con la dieta de CRIP. Y ahora sabemos que hay que hacerla crecer y no engrasarla prematuramente. ¿Sí? Tenemos efecto largo plazo. Miren esta foto, no está para aplaudir ese pasto, esto es una foto del 10 de octubre en la zona de Trenquelau, que es una zona buena, pero esta es la zona mala de la zona buena. ¿Sí? Y este negocio es distinto al que uno habitualmente ve. ¿Y por qué está el CRIP acá? Este productor es un productor grande, compra unas 4.000 a 5.000 vacas preñadas o paridas, ¿sí? Le metemos el CRIP más o menos a los 10 días que llegan los terneros, y los terneros tienen de 15 días en adelante o recién paridos. ¿Sí? Y ni bien hacemos el destete precoz a los 60 días, porque esas vacas se engordan y están contractualizadas para ir al frigorífico. ¿Sí? Esos terneros van a corral y se venden al destete, no se quedan para recriar. El negocio de la rotación del capital ahí. Pero acá hay un punto en el CRIP que a mí me enseña muchísimo. Digamos, les enseño a comer a esos animalitos, entonces la transición del destete al corral de inicio es mucho más rápido, porque estoy de alguna manera bypaseando, puenteando el efecto de la recepción, que es distinto a la adaptación. Adaptación es ruminal hepática. Recepción para mí es la familiarización del animal con el ambiente, que te puede llevar 2 o 3 días, pero que son claves.
sobre todo en ese ternerito tan estresado, ¿sí? Que encima o viene de viaje junto con la mamá o viene en la panza a punto de parir de viaje, ¿sí? Entonces, y estos datos de la doctora Viñoles tienen, en este paper a mí me enseñaron muchísimo porque me marcaron que ya sea con alta carga o baja carga forrajera, ¿sí? Disponibilidad sería esto, el CRIP siempre era una herramienta que mejoraba el peso, inclusive en estos casos hasta 150 días, y a su vez, que es una tabla que no traje y no venía al caso acá, no cambiaba ni la cantidad de leche de la hembra, ni la cantidad de eventos de mamada del ternero, demostrando tal vez una vez más, y coincidiendo con lo que decía Graciela hoy, de que el CRIP es una herramienta para aumentar el peso al destete, no es una herramienta para mejorar la performance reproductiva de la hembra. ¿Sí? Eso tiene que quedar también muy claro, porque a veces hay mensajes, y ahí donde me pongo picante en las redes, a veces hay mensajes contradictorios y es peligroso. ¿Por qué? Porque si no terminamos bastardeando técnicas porque las estamos usando para algo para lo cual no fue diseñada. Mismo pasa con aditivos nutricionales y bueno, claro, al aditivo nutricional es como el Dr. Selvis, ¿no? Lo quieren hacer aparecer como que funciona para todo y no, tal vez no te va a hacer bajar de peso. No te va a hacer bajar de peso, ¿no? Para eso hay que aflojarle algunas cuestiones culinarias que son complicadas para eso. Nutrición de toros, ¿sí? Estas son fotos de una estancia que se llama La Victoria de Enrique Seni, esto es esquina, Corrientes, hay 32.000 hectáreas, es un lindo campo como para aprender cosas porque hay como 10.000 vacas y hay mucho silvo pastoril y demás, y esto es lo de los La Fontaine en azul, que también es un lugar fantástico para aprender, y ahora les muestro unos datos de ellos mismos. ¿Qué estamos haciendo o qué hemos aprendido en la nutrición de toros? En gran medida que igual que lo que pasa en la hembra, la ganancia de peso, que es lo que más puedo medir a campo, digamos, claramente hay muchos datos moleculares y datos internos hormonales de los toros. Esta ganancia de peso hasta los 6 meses me está definiendo gran parte de los caracteres asociados a producción y calidad de semen, ¿sí? Fíjense dónde o en qué etapa del animalito estamos pensando, ¿sí? Estamos en una etapa predestete y es la etapa de desarrollo, aparte de lo que sería crecimiento. ¿Sí? Estamos trabajando sobre el desarrollo de algo a largo plazo y en muchos casos, ¿qué hacemos? Ponele más maíz. ¿Sí? Nuestra estrategia forrajera, échale más maíz, échale menos maíz, de acuerdo al precio, claro. Y no es el maíz ahí el punto clave en estos casos, sino que nutricionalmente hablando deberíamos regular, yo nunca digo cero prácticamente nada, pero sí regular la disponibilidad de almidón en estos casos para evitar errores involuntarios, como por ejemplo, hoy mostró Chuni una de las fotos, ¿sí? Una laminitis en edades tempranas, ¿sí? Asociada a una acidosis o una ruptura, digo ruptura y discúlpenme los veterinarios, ¿sí? Un problema hepático causado por Fusarium, Fusobacterium necrophorum y otras bacterias asociadas, ¿verdad? Entonces, regularlo, y para eso tenemos subproducto de la agroindustria o incluso raciones concentradas que podemos utilizar para evitar esa predisposición a acidosis, ¿sí? Y después, claramente, la tasa de ganancia de peso debe mantenerse alta, y acá a propósito no pongo 1 kilo 300, 900 gramos, 1 kilo 800, porque eso va a depender del biotipo, ¿sí? Y uno no puede dejar recetas cuando hay un depende tan grande en ese caso. Pero sí yo pensaría que estos animalitos, por su capacidad genética, ¿sí? Tienen que ganar más de 1 kilo por día de vida. Acá sumo el peso al crecimiento, digamos, el peso al nacer, lo sumo adentro de esa ecuación, pero claramente el piso debería ser 1 kilo por día de vida, y te diría que es 1.3. ese valor, ¿sí? Pero el efecto para lo que es el crecimiento testicular, esta ganancia de peso es menos marcada que la ganancia de peso en los primeros 6 meses, ¿sí? Por eso es importante pensar tanto en esta etapa, en donde es una etapa que uno piensa que no puede tener control porque el ternero está al pie de la madre. Esto lo traigo a colación nada más que para fortalecer, si quieren, el concepto anterior. Es un paper sobre
toros de lechería, ¿sí? En donde, fíjense, este mensaje. Es el mismo grupo que trabaja mucho, David Kenny en Irlanda, que trabaja mucho en nutrición de toros también y en fertilidad. Y la verdad que es súper interesante, porque el 60% o más de la variación en producción y volumen del semen está explicado por variables relacionadas con el estatus metabólico prepuber. ¿Sí? Todo lo que vos puedas hacer en esa etapa temprana va a redundar en el futuro del animalito. Ahora, no te tenés que pasar de mambo con el maíz. No hay que confundirlo a eso, ¿sí? Porque ahí es donde vamos a empezar a cometer errores de antemano. Porque, y esto uno a veces pisa callos, pero ya es inimputable a esta altura de la vida. Digamos, una cosa son los animales que van al show y otras cosas son los animales que tienen que trabajar a campo, ¿sí? Permanentemente. Al show, denle, digo yo, lo que quieran, si revienta, que reviente, pero era el animal que iba al show. En cambio, si vamos a tratar de un animal, como decía hoy Chuni, sí, yo necesito verlo caminar primero, el que no se toca. Y si ese animalito anda con las pezuñas que parece que está cruzando los dedos para que erre el penal el contrario, si no, capo, ese no va a andar, ¿no? Y ahí es donde tenemos que poner importancia. Todos quisiéramos que nuestras vaquillas de 15 meses posparto estuvieran, no es posparto, perdón, postservicio estuvieran así. La realidad es que hoy en Argentina, este es uno de los mejores lugares dentro del partido de Pehuajó, en el centro oeste de la provincia de Buenos Aires, la realidad es que hoy estamos pagando de 14 y 16 quintales de soja, una soja más barata que acá, por una razón que no viene al caso. Y no vamos a conversar, es porque estamos más lejos, no estamos más al sur y eso el flete te encarece. Bueno, no importa, a todos nos gustaría, pero hay puntos muy importantes dentro de esto. Nosotros acá, sin saberlo, estamos programando la fertilidad de las hijas de esa vaquilla, porque en primer tercio de gestación se está ya programando la fertilidad. ¿Sí? Otra de las cuestiones que la academia nos brinda para decir, déjalas acá un ratito más, todo lo que pueda. ¿Sí? Porque ahí estás trabajando. Y dentro del otoño, o sea, una vez que pasamos el verano y entramos al otoño, si mi recría va a ser plenamente pastoril, ¿sí? Disponibilidad de materia seca es una de las cuestiones básicas. Y acá también hago hincapié en un trabajo uruguayo que me tocó revisar y después, por suerte, salió publicado de Juan Clariguet o Clariguet, no sé cómo, en donde hicieron toda una revisión bibliográfica de las respuestas a la suplementación y después un modelo de respuesta a la suplementación según la estación. Y claramente en lo que es otoño y sobre todo invierno, la respuesta a mayor disponibilidad de pasto era notable. O sea que el problema era olla, no era tal vez en muchos casos la disponibilidad de los carbohidratos, la disponibilidad de la proteína, disponibilidad de esto, sino que lo que en general te pasaba era que te faltaba olla en materia seca, porque en otoño solemos ver el pasto muy verde, muy lindo, pero el 85% del mismo es agua. Es como tomarse una sopa con 4 fideos, viene todo bien, pero la cantidad de nutrientes que recibí son pocas. Y eso me lleva al otro punto, y ahora se los muestro en un dato real, asegurar ganancias tempranas. Y un mojón que para mí es súper importante, el 30 de junio. El 30 de junio, para aquellos servicios octubre, noviembre, diciembre, o noviembre, diciembre, enero, para mí el 30 de junio es un mojón importantísimo. ¿Sí? Porque ahí quiere decir, pasé el otoño, que es la estación del año en donde el diferencial entre lo que podés ganar y lo que ganás es máximo. Y después viene el invierno, donde para adelante las tasas de crecimiento por el frío van a estar reducidas. ¿Ok? Entonces, para adelante dependés de olla, pero lo que no hiciste antes no lo vas a hacer ahora. Con lo cual, lo que tenés que haber ganado es el otoño. ¿Sí? Y la pesada, yo le llamo la pesada del piojo porque siempre nos toca coincidente con un tratamiento para piojo. ¿Sí? Entonces, para mí, ¿te acordaste de la pesada del piojo? No me importa si el 15 de junio o el 15 de julio, ahora la semana pasada en toda la gira estuve mirando, estaban lamidos los animales que parecía que se estaban peinando para la foto. Eso fue el piojo. Digo, pesen los animales al 30 de junio la recría, porque si vas a trabajar en 15 meses y no ganaste hasta el 30 de junio, perdiste desarrollo. Además de peso, perdiste desarrollo. No vas a llegar. Y si llegás, llegas tarde y en el segundo se cae.
¿Ok? Entonces, este ejemplo es simplemente una variación que se fue dando cualitativa y cuantitativa en el peso de la invernada, en donde nuestro objetivo con la familia Lafontaine en azul era llegar a los 300 kilos con toda la invernada, ¿sí? Sobre todo lo que son machos, porque en octubre, noviembre tenemos que tener las primeras tropas para Hilton, ¿sí? 420 y 430 kilos. ¿Por qué 420 y no 450? Porque el área de ojo de bife ya nos da, por crecimiento, nos da arriba de 60 centímetros cuadrados. Entonces la cabeza, son 3 o 4 ramplas de camiones, perdón, de hacienda, la cabeza ya llegaba. Lo segundo sale en diciembre, enero, ¿sí? Con un poquito más peso, y el final sale en marzo, abril, cumpliendo un año de invernada total. Pero también me importaba la hembra, porque es todo 15 meses, porque ahí se pagan alquileres bastante caros. Ya 2021 estamos en 310 kilos, en donde nunca hay un solo factor que lo explica, ¿sí? Estamos hablando de un factor genético, esto tiene cabaña asociada, estamos hablando de nutrición temprana, subimos el umbral en un cuarto de punto, porque ya venían bien, ellos están en un grupo CREA y venían bien con los estados corporales, le subimos un cuarto de punto, de 5 que ellos tenían como umbral, subimos a 5.25, tampoco había que llegar a vaca gorda, porque si no, no puedo mantener la carga que quiero, ¿sí? Y también un trabajo muy bueno que es responsabilidad y mérito de la empresa en lo que es la parte pastoril, el manejo pastoril y el manejo del verano, en donde empiezan a aparecer los maíces de pastoreo, los maíces con raigras o avena boleada, ¿sí? Es un maíz que se siembra a 1 metro y le boleás la avena o el raigras temprano para tener esa combinación en otoño, o incluso comerlo también en pie en verano. Y estos son los hijos de las vaquillonas de 15. ¿Sí? En el mismo campo, en donde ya para el año pasado, en realidad hace 2 años, este es el último dato, ya andaban por 210, 220 kilos, todo está corregido a los 7 meses de vida. Son los hijos de vaquilla de 15, porque lo que queremos es que las hijas lleguen y sean iguales de fértiles que las otras, ¿sí? Esto es un biotipo Angus, me olvidé decirlo, es un biotipo moderado, en donde el parámetro que se utiliza, que ahora lo veo al doctor Baldi y me da vergüenza, pero porque por lo discutible que puede ser, el parámetro que se busca acá es que los terneros, pues se pesan los terneros al nacer, pesen menos del 7% del peso de la mamá, pero al destete expresen el 50% del peso de la mamá, ¿sí? Es el objetivo al que uno tiene que tirar. A veces ganamos, a veces casi siempre perdemos, ¿no? Pero a uno también, el tema de las metas, tratar de ponerse una meta de corto, una meta de medio, una meta de largo plazo en los planteos, porque llevan 20 años trabajando, y trabajar los rodeos de cría es más como para... la ganadería es más parecido a frutales que a otras actividades, ¿sí? Por eso no se pueden comparar muchas veces por margen bruto, porque estás trabajando en horizontes temporales mayores. ¿Me apuro, moderador? Ok, bien. Bueno, no, esto simplemente también porque salimos de una crisis en este campo, una crisis forrajera, una sequía muy importante en 2014, desordenó el rodeo y realmente tanto la administración de Nicolás como su padre se pusieron todas las pilas y la mochila al hombro como para ir mejorando lo que hablaban hoy, calidad de preñez. Ya no tanto pensar en porcentaje. Si tenés mejor calidad, muchas veces reemplazás 3 o 4 puntos. Mismo con los entores cortos. ¿Cómo comparo un entore de 45 días contra un entore de 90? Tenés que anualizarlos porque el porcentaje puede ser más bajo, pero en realidad si lo llevas al año tenés mayor. Un entore, una empresa que visité solamente a modo auditoría, ¿sí? Tenía 45 días de servicio en la vaquilla de 15 meses con el 88% de preñez. Y me preguntaban, ¿es bueno o es malo? Y lo llevé al año y era un 98% anualizado. Es buenísimo, capo. Y encima lo hiciste en 45 días, aseguraste cabeza, te trancaste de adelante desde el principio, vamos arriba. ¿Sí? Me parece que ese también es un tema de valor de la información, en donde no sé si yo lo voy a repetir en los lugares, no tengo ninguno más que hace 45 días en vaquilla, porque me faltan varias materias para lograr eso primero, ¿no? Pero se busca un poco ese tipo de
de dato y de llevarlo a anualizar. Y después el cuco, ¿sí? Que no es Cristina, es el cuco que tenemos nosotros en los servicios de 15 meses. Cuando nosotros hablamos, sí, me están mirando, si aparezco en un zanjón después avisan. El cuco emergente de los sistemas de 15 meses, hoy hablaban, y Santiago lo ponía en palabras mucho más claras que las mías, digamos, cuando quieras armar un servicio de 15 meses, tenés que estar previendo primero el segundo y el tercer servicio. Si no tenés arreglada la base forrajera para segundo y tercer servicio, no te metas a hacer 15 meses, porque es la parte más fácil de llegar a los 15 meses. ¿Sí? Entonces, si no tenemos arreglada esa, este es un grupo veterinario fantástico, la veterinaria, los céspedes, papá veterinario, y ahí le hicieron caso a papá, y hay 2 vete juniors que trabajan con nosotros en esta empresa, son unas 2.500, 2.800 vacas. Lo que se logra acá, o lo que se ve, ellos hacen calidad de preñencia, además condición corporal, y después lo discriminan. Fíjense, no es estadístico esto, pero el sesgo que hay hacia las preñeces tardías o incluso las vacías hacia menores estados corporales, ¿sí? Y es la tercera, porque la primera condición que se pone acá es ¿dónde está la tercera? Y separala. O lo ponés las que van a tercer servicio o van con las de segunda, pero nunca las manden, de ser posible, con el rodeo general de vaca adulta, porque uno piensa que no hay competencia en pastoreo y, watch me, ¿sí? Hay competencia en pastoreo, y si yo pensara en términos de ecología evolutiva, es clarísimo que haya competencia en pastoreo, porque la vaca que es alfa y es adulta va a tratar de dejar su descendencia comiendo en el mejor lugar, y la vaca que le toca a la periferia va a ser la vaca más joven, porque no tiene una cuestión, digamos, en términos de competencia tan buena. Entonces, es importante pensar, antes de hacer 15 meses, ¿qué sería la parte más fácil? Pensar en la segunda y la tercera. Estos son planteos que hacemos en algunos campos que se paga mucho alquiler, en donde es de vuelta la parte más fácil. Acá firmamos 800 gramos de ganancia. Son 2 sistemas de autoconsumo, ¿sí? Quizás demasiado simple, pero hay veces que la gente no nos acompaña, tenemos problemas en términos de personal, ¿sí? Y no es como en Australia o en Estados Unidos, donde el dueño está trabajando en el predio mismo, sino que típicamente estamos haciendo otras cosas. Pero acá tenemos los sistemas, estos son 3 corrales, hay unos 300 animales por corral, quizá mucho para mi gusto, pero esto es un tema a discutir por el agua, sobre todo, por la disponibilidad de bebederos, en donde le ponemos silo de maíz de alta calidad en autoconsumo y un concentrado proteico peleteado que tiene limitadores de consumo. Entonces se limitan cerca del 1% del peso vivo, con la variabilidad que tiene usar limitadores de consumo. Todos ustedes saben, hay variabilidad. Pero en el promedio llegamos a ese 1% de consumo. Si yo pudiera darle un proteico todos los días, le daría un proteico todos los días. Mi elección sería esa, ¿sí? Pero casi que firmamos los 800 gramos por día en la etapa que yo quiero. Si quiero frenarla, es un problema, porque el autoconsumo no tiene freno, el autoconsumo de silo. Estamos pensando en bajar la calidad de los hilos. En lugar de hacerlo sobre maíces que hacen 10.000 kilos, vamos a hacerlo sobre sorgos, o vamos a hacerlo sobre avenas, o vamos a hacerlo aún sobre agropiros, ¿sí? No sé si se usa mucho acá el agropiro, pero sería como casi un silo de Gatton Panic, ¿sí? Está ese y hay mejores, doctor. O sea, más o menos para ponerle así la calidad. En donde bajaría la densidad energética y corrijo con proteína para tratar de bajar justamente las ganancias de peso. Estos son otros ejemplos en Corrientes, en donde me ganaron de mano y me doblaron el codo, y eso tenían razón. Eran los terneros más chicos. Acá les tenemos a ensenadas grandes para reducir hacinamiento, porque teníamos más problemas respiratorios con ese ternero chiquito cuando hacíamos corral de inicio. Cosa que no me pone en contra del corral de inicio, sino que en esa situación de ese campo mejoramos cuando abrimos un poquito el espacio vital de los animales, redujimos el hacinamiento, bajamos la cantidad de los lotes y manteníamos las ganancias ahí dentro de los 700 gramos, que en un biotipo Bradford un poquito más tardío, más longevo, pero sobre todo más tardío, nos permitíamos tener ganancias más altas sin tener engrasamiento, ¿sí? Buscando el 15 meses en el Bradford, en Cursucuatiá, que es todo un desafío, pero ya hay empresas como esta que lo están logrando. Es esta empresa brasileña para más detalles. La pelotita. Bien, vamos.
Bueno, las claves de las dietas de recría, yo ahora sí me apuro para cumplir. Tenemos que privilegiar proteína. Una cuenta muy casera que hacemos, pero está basada en el NASEM, lo que sería el NRC anterior, ¿sí? Es buscar una relación mínima de 57 gramos de proteína bruta por unidad de energía metabolizable ingerida en las dietas. En realidad el NASEM dice 54.1, 54.6. Esto es 54.6 más IVA. ¿Sí? Para ponerle un poquitito más y tratar de asegurar, el mensaje es privilegien proteína. Y en lugar de que la energía sea toda base de almidón, traten de limitarla y busquen fibras digestibles, los DDGS, busquen cascarilla de soja, los silajes, y acá tenemos todo se puede ensilar, ¿sí? Y si vamos a suplementar, tratar de no superar ese 1%, asignarle importancia a los minerales, ¿sí? Más que nada para balancear. Y sobre todo también en pastoreo, muchas veces uno piensa que no faltan minerales en pastoreo y cuando el pasto está creciendo activamente diluye parte de esos minerales, deseables y necesarios para el crecimiento, calcio y magnesio. Hay muchos verdeos que son deficitarios en calcio y magnesio, ¿por qué? Porque están creciendo violentamente, ¿sí? Datos de recría, ¿sí? Las mejoras, esto nada más no voy a ir, pero es el trabajo que se está haciendo para llegar hasta tercer servicio aparte y las mejoras que vamos teniendo, las calidades. Este es un campo bastante desafiante que entramos hace 2 años, en donde con el equipo veterinario del doctor Mejía, que es un equipo fantástico, hacen estado corporal mes a mes con unos histogramas con colores tipo semáforo. El rojo es menos de 4, el amarillo es 4 y 5 van distintos tonos de verde de 5 a 6. Y todos los meses se miran todas las vacas habiendo calibrado al personal como para tener la idea. Sí, datos que son prácticamente gratis, como la evolución de los nacimientos por rodeo y por semana. ¿Sí? Estos son todos los rodeos de un campo que van siendo monitoreados por semana y los van anotando. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un mes desde el nacimiento. Bueno, venimos súper bien con el porcentaje, o bastante bien, y había uno que ni había tirado, justo un tercer servicio. Para el concepto se ilustró, pero me costó plata, ¿no? Y a los 45 días tomen una decisión. Lo que no nació va a ser tardío. ¿Sí? Con lo cual, les cuento las costillas a ustedes que hicieron el diagnóstico de gestación para ver cómo viene la calidad de preñez, pero al mismo tiempo empiezo a tomar una decisión para adelante. ¿Qué voy a hacer? ¿Tengo que poner tablita? ¿Tengo que hacer algo? O seguramente que pueda meter la mano, sí, hacer diagnóstico de actividad ovárica, no cómo meter la mano. Bueno, vamos acá, vamos a la retención del rodeo, lo del largo plazo. Esto hoy estaría relacionado con algo de stability que decía el profesor Baldi. ¿Sí? Miren la tasa de retención en el rodeo. Los animales estos son los que nacen en la primera estación de nacimiento, del día 1 al 22, a partir de que nace el primer ternero. Y todos los otros nacen del 23 en adelante. Y mirá cómo te vas quedando, te mantenés con esas vacas en el rodeo. ¿Por qué? Porque le da más tiempo. Nacen antes los terneros, le da más tiempo, ¿sí? Y no solo eso, sino que hasta 6 pariciones continuas, esa vaca te desteta terneros más pesados. Entonces, esa es la vaca que pagó su recría, porque permanece más tiempo contigo en el rodeo, y además te devuelve más dinero, ¿sí? Y hacia eso es donde tendríamos que ir copiando lo que podamos, ¿no, Sebastián? De lo que están haciendo en Brasil, copiando esos modelos genéticos que incorporan un poquito más que meras unidades genéticas. Es recontra interesante. Y en el caso de los machos, ¿sí? Y ya vamos acelerando hacia la finalización, datos del Intanguil, un grupo fantástico del cual también nos nutrimos de mucha información en Argentina, pariciones concentradas. ¿Sí? Este era un servicio de 70 días en donde ya las preñeces acumuladas, que van a ser pariciones acumuladas de acá a 9 meses, ¿sí? Casi el 100% se hacían dentro de los 75 días, pero acá la curva era un poquito más retrasada, se iba más esas preñeces hacia más tarde. ¿Qué pasaba con los machos? ¿Sí? Fíjense que estos son los hijos de las hembras que estaban concentradas en su servicio versus los hijos de las hembras que no estaban concentradas en su servicio. Hay una nube de puntos en cuanto al peso final. No hay diferencia en peso final,
pero en este caso la fecha de finalización llegaba a los 19 meses contra 21. Imagínense que el costo financiero en Argentina de este mes pasado fue del 6%. Costo financiero mensual. ¿Sí? ¿Por qué? Era la inflación del mes. Entonces, si yo, en lugar de pagar hoy, y ni hablar la tasa de descubierto del banco, ¿no? Que es un poquitito más alta que el 6% mensual, pero si yo no pude vender este mes y tengo que vender el mes que viene y no tenía otra fuente de financiamiento, tuve que ir al banco. O sea, es insano si lo pensás así. Pero por lo menos tengo defensa, tengo que laburar un poquito más para concentrar los nacimientos, manteniendo esos porcentajes lo más que puedo, y voy a tener kilos y voy a estar más seguro que esto lo limito. Y si le pongo otra dimensión más, que no es económica hasta ahora, pero hoy lo me enseñó Nacho Bufa, que es la dimensión ambiental, el animal que se faena más temprano, pero con los mismos kilos, emite muchísimo menos gases de efecto invernadero en esa vida. Y tendríamos que llegar a 16 meses para limitar al mínimo las emisiones de gases de invernadero o aumentar la eficiencia al máximo. ¿Sí? Entonces, y guarda que esto se viene con plata. ¿Sí? Nosotros no alcanzaríamos a parar el déficit fiscal solamente vendiendo arbolitos y bonos de carbono, pero ese es un detalle, dejá que Uruguay lo haga y vamos arriba, ¿no? Con esto termino prácticamente, porque no entiendo yo, toda esta parte no la entiendo, esta es de ustedes, pero simplemente es contarles una anécdota. Durante 2 o 3 años en un solo campo hacíamos una recría fantástica a corral de las vaquillas de 15, y el día antes de la inseminación o posteriormente, el día después de la inseminación, las largábamos a una pastura fantástica, hacíamos la ecografía o el tacto para ver qué tal nos había ido la inseminación, y nos daba un 32%, 25%. ¿Y qué cuernos pasaba? ¿Y cuál es la culpa si la pastura estaba re buena y el corral, la dieta en megacaloría era la misma? Cambiaste al animal, le cambiaste el plano nutricional, le estresaste a ese animal justo cuando se estaba implantando el embrión. La respuesta estaba en la literatura y uno no había sido capaz de irla a buscar, o por lo menos no se le había ocurrido, porque estaba pensando en nutrición, en energía metabolizable, en lo que fuera, y qué linda la pastura y el confort del animal. El animal venía acostumbrado. ¿Sí? Los gringos ya habían hecho seguramente habían cometido ese mismo error y nos enseñaron, y seguro que hay datos locales también, que si yo tengo ya sea por el plano, si bajo ese plano de nutrición por un estrés o por disminución en el consumo, porque tuviste 7 meses las vaquillas en el corral y de pronto las sacás al pasto y tiene que hacer una readaptación a la dinámica de pastoreo, ¡tac!, se cayeron un montón de hijitos de Mr. Pepperoni, digamos, el toro más caro de la comarca, y no pagué. ¿Sí? Entonces, realmente esa parte es bien importante también, y creo que si vamos a 15 meses, si vamos a encierres de recría y demás, el mensaje siempre es: déjamelos entre 25 y 30 días a corral. Si tenés que echar los toros, los metés a corral. Después charlamos con el Chuni qué porcentaje le ponemos, porque hemos puesto el 3, hemos puesto el 1. Hemos puesto el 1,5 sin que yo tenga un cúmulo de datos suficiente para decir cuál es el mejor, ¿sí? Porque las tengo a todas sincronizadas. Como vienen de inseminación, la que queda vacía entre 17 y 24 días, reitéraselo, digamos, y tengo los toros en el corral, con lo cual la parte de sale un toro ciego, después todo el resto se da cuenta de dónde están los grupos sexualmente activos, ¿no? Entonces, vamos a terminar con que lo básico viene primero. Me enferma, y trabajo mucho con los estudiantes tanto en agronomía como en la facultad veterinaria, que les damos algunas clases, en que traten de ver la película, no se queden con la fotito. Miramos esa foto y ¿qué ves para adelante? Y no qué ves para adelante de acá a 3 meses, que sería lo primero. Si yo hoy les hago sacar una foto del estado corporal, díganme hasta marzo de 2025 cuál va a ser la historia de ese animal. Cuánto va a destetar, cuándo se va a preñar. Hagan ese ejercicio. Se los toman los exámenes y qué manera, una fiesta del 2. Es una fiesta del 2, pero es re importante que ver la película. Y primero viene lo básico, ¿sí? Estado corporal del vientre, que es fruto de todo lo que ya nos enseñaron: genética, sanidad, nutrición, englobados en esa cosa gigante que es el manejo. Comprender la importancia de la nutrición temprana. Y lo puse entre paréntesis los toros también, porque también nos ayudan a tener buenos porcentajes. Y vaya si nos ayudan, ¿sí? Y bueno, en estos planteos eficientes
hay detalles que marcan la diferencia, como hoy marcaban en la tremenda cantidad de datos que van teniendo. Los entores cortos, que es un camino de ida, pero al que hay que ir muy despacito, ¿sí? Una vez que tenés muy buena calidad de preñez, sacame 5 o 10 días, ¿sí? Y el día que estás por sacar los toros, andá mirando a ver si no hay vaquitas todavía rodeándose entre ellas, y entonces no lo saque. Tenés el quiero, ¿sí? Uno antes hacía chistes así como, enamorate pero no te cases. Hoy ya no sé si es tan correcto, pero es una metáfora que indica que vos decís, pará, me gusta esta técnica, pero no mueras por las botas puestas porque te cuesta mucha plata en ese sentido, ¿no? Destetes pesados, y acá no hablo digamos, de cabaña, sino de solamente una cuenta de almacenero, 1 kilo por día de vida. Tienen 6 meses los terneros, el piso tenía que pesar 180 kilos, el piso. Si te planteas ese mojón, después una vez que lo pasaste, bueno, te corro el arco de vuelta, vamos más arriba todavía, ¿sí? Las recrías a corral, los sobreforrajes de alta disponibilidad o suplementadas, y sí, la recría es tu caja de ahorro, ahí tiene que ir, ¿sí? Y bueno, y lo último, si el entor es a 15 meses, el tercer servicio pasa a ser la clave. La cantidad de gente que la junta con la vaca adulta, después hace el tacto, y si llegan a tener diferenciada por edad, el 60 o 70% de la vaca vacía eran la de tercera. Esa no se pagó, no pagó su propia recría, y ya estás diciendo la rechacé por vacía. Muchísimas gracias.